compartido con el título de ¿Qué es la iglesia? Y la semana pasada justo Pastor Pablo habló iglesia como comunidad de deleite, ¿no? La iglesia, hemos visto en 1 Corinto, dijimos que la iglesia es iglesia de Dios, ¿no? Pero fue escrito para la gente que vive en Corinto, por eso es eh, en diferentes lugares hay iglesias de Dios, ¿no? Entonces, cada grupo es algo particular, ¿sí? Y también ha sido santificado. ¿Pero qué significa santificado? No, separar para un uso especial. En este caso, Dios nos separó para que seamos iglesia para su gloria, ¿no? Eso es propósito de existir como iglesia. Por lo tanto, también nos llamó como santos. No somos santos, ¿no? Y no por moralmente, éticamente somos perfectos, no en ese sentido, sino fuimos separados para su gloria. En ese sentido, cada uno somos santos, ¿sí? Así que, bueno, hoy vamos a saludar unos a otros diciendo, hola santo Jenny, santo Daisy, Santa Marina. Pues, saluden entre los santos. Bien. Así, bueno, así que nunca olviden su identidad. Dios nos llamó como santos, ¿sí? No como dicen en Iglesia Católica, ¿no? No para adorar, sino en ese sentido somos santos. Hoy vamos a compartir con este título una iglesia perfectamente imperfecta, ¿sí? Vamos a ver la importancia de una iglesia local y también sus limitaciones, ¿sí? Y vamos a ver. Eh, en el texto de hoy, Jesús dijo que voy a edificar mi iglesia, decía, ¿no? Voy a edificar mi iglesia. Y esta declaración es muy importante porque es la primera vez que aparece este término iglesia en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿No? Pero ese término, iglesia, en griego eclesia, no era un término religioso, sino en esa época usaba ese término como una asamblea, ¿no? En esa sociedad griega se usaba para convocar la asamblea de ciudadanos, los llamados formalmente a reunirse para tratar asuntos políticos o públicos, ¿no? Entonces, para tratar un asunto, convocaban a la gente y eso se llama, esa asamblea se llama eclesia. Ek significa sacar afuera, kaleo, bueno, dos palabras unidas es llamar. Entonces, cuando Jesús nos llama como iglesia, fuimos llamados para un asunto, ¿no? Eso es significado. Entonces, Dios nos llamó, Jesús nos llamó, nos separó del mundo, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos en la tiniebla o estábamos en la oscuridad, Dios nos sacó para afuera para formar una comunidad, ¿sí? Pero ¿qué tipo de comunidad quería formar Jesús? Cuando dice, voy a edificar mi iglesia, cuando Jesús dice eso, es la comunidad de aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, quiere formar una comunidad de las personas que confiesan esta confesión. Versículo 18, vamos a ver 16, 18, del texto de hoy. Capítulo 16.
Bueno, primero veo 16 adelante. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eh, ¿Dónde va a edificar su iglesia? Acá hay un juego de palabras, ¿no? Está diciendo a Pedro, Pedro significaba Pedro significaba una piedra pequeña. Y después Petra, Pedro, como masculino Pedro es piedra pequeña y Petra significa roca, ¿no? En esa época una roca es como es fundamento para edificar el edificio, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice voy a edificar sobre esta roca, no significa va a edificar sobre la persona Pedro, sino sobre a esa confesión. Toda la persona que confiesan esto sobre esa fe también se refiere a Jesús mismo. Jesús es la roca. En muchas palabras en la Biblia no dice Jesús es la roca. Sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, ¿no? Sabemos que Pedro era un hombre muy débil, un hombre que fallaba muchas veces, erraba muchas veces. Jesús no va a edificar su iglesia sobre esa persona que es tan frágil, ¿no? Jesús dijo que voy a edificar sobre esta roca, esa roca significa la persona que justamente Pedro confesó en el versículo 16, la persona que confiesa a esa persona, ¿sí? Bueno, Jesús preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y bueno, los discípulos nos decían, uno dice Juan el Bautista, otros Elías o Jeremías o alguna profeta. Jesús pregunta, bueno, la gente dice eso, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto es muy importante. ¿Qué dice la gente hoy en día sobre Jesucristo? La gente, bueno, un buen maestro, buena persona o profeta, y algunos creen directamente, no creen directamente, pero lo importante, cuando Jesús te pregunta hoy, ¿quién soy yo para vos? ¿Vos qué me decís? ¿Cómo me confiesa? ¿Quién soy yo para vos? Si pregunta a cada uno de ustedes, ¿cómo van a responder? Esto es muy importante. ¿Jesús realmente es una persona real para ustedes? ¿Jesús es real o solamente como un protagonista de un cuento o de una película? ¿Real? Hay que ser real. No vimos una película, Superman, wow, qué poder que tiene, ¿no? Qué bueno. Y solamente para alguna persona, Jesús, como se quedó como un Superman de una película, no es real. Para un cristiano, Jesús tiene que ser real, para tener una relación real, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante esta confesión? Porque es el criterio absoluto de nuestra salvación. Es el parámetro para ver si está salvo o no es salvo. Vamos a buscar primera carta de Juan, capítulo 5. Sí, primera carta de Juan, así un poquito antes de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama también a Jesús. Ajá. Escuchen bien. Todo aquel que cree, ¿qué cosa? Cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. De nuevo, toda la persona que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, esta confesión es sumamente importante. ¿Por qué? Depende de cómo confiesa que Jesús ¿cómo es?
se puede ver o se puede analizar, ¿es de Dios o no es de Dios? Si cambiamos la frase de esta forma, toda la persona que no cree que Jesús es el Cristo, no es nacido de Dios, significa no es salvo. O sea, esta confesión para ver, ¿es salvo o no es salvo? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es nacido de Dios o no nacido de Dios? Eso es el criterio. Por eso, sumamente importante, ¿no? Entonces, cuando Pedro confesó con esta confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús elogió, porque es una confesión perfecta. Es una confesión perfecta, ¿no? Esta confesión, que es la evidencia de la salvación, solo puede brotar de una persona que ha recibido gracia soberana de Dios, ¿no? Como dice Jesús, esto no nació de vos, dice, ¿no? Versículo 17 dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue revelado, por eso pudo confesar esta confesión perfecta, pero no nació de Pedro, de su propia confesión o propia inteligencia o su propia creencia, sino por la revelación de Dios, él pudo hacer esta confesión. Por eso elogió. Sobre esa confesión, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia. O sea, una iglesia, ¿cómo es? Una iglesia donde están las personas que confiesan esta confesión. Jesús es el Cristo, ¿sí? Jesús es el Cristo. Entonces, esta comunidad es una comunidad muy especial, muy especial. Esta es la iglesia diseñada por Dios, ¿sí? Hasta que Jesús vuelva, regrese, Dios va a perfeccionar esta comunidad. Entonces, la pregunta es, enfocando iglesia local, ¿qué son las iglesias locales que están en este mundo? Hay muchas iglesias. Nosotros estamos acá como Sion Abierto, hay otra iglesia, Betel, hay muchas iglesias, bueno, Argentina, muchísimas iglesias en todo el mundo. Entonces, ¿qué son esas iglesias locales? ¿Sí? Las iglesias locales espiritualmente pertenecen en el cielo, como reino de Dios, pero habitamos una realidad concreta en medio de este mundo. Estamos viviendo, pisando esta tierra, ¿sí? Pero mirando el reino de Dios. Así que dos realidades estamos viviendo, ¿sí? No podemos negar, no podemos viviendo volando. Tenemos que pisar, tenemos que vivir en esta tierra, pero al mismo tiempo estamos pertenecidos al reino de Dios. Como había comentado la vez pasada, como una embajada, ¿no? Una embajada. ¿Qué es una embajada? Físicamente está en otra nación, ¿verdad? Pero el embajador y sus empleados no se rigen por las leyes locales, sino por el gobierno y autoridad de su patria de origen, ¿sí? Obviamente hay que pagar impuestos de acá, pero se gobierna por el país enviado. El embajador tiene que obedecer a su país origen. Por eso, iglesia local es muy importante, muy importante. Somos una de las iglesias locales, ¿no? ¿Por qué? Una iglesia local representa el reino de Dios, el reino de Dios. En una iglesia podemos saborear, Pastor Pablo Ra también ha dicho eso, podemos saborear, no perfectamente porque estamos acá, pero podemos saborear a cómo es el reino de Dios. Cuando hay amor entre nosotros, por el amor de Dios, hay perdón de Dios y amor de Dios, y eso como es, llena en esta comunidad, podemos saborear ese reino, ¿sí? Y una persona realmente tiene esta confesión, sí o sí va a pertenecer a una iglesia local. Hoy en día hay mucha gente, yo creo en Dios. Encontré muchas personas, seguramente ustedes saben, muchas personas, yo creo en Dios, yo leo la Biblia. ¿A qué iglesia está congregando? Preguntó, pero yo no me congrego a ninguna iglesia.
por diferentes razones, me dice. Pero esa persona todavía no entendió bien cuál es el plan de Dios, cuál es la meta de Dios, cuál es la visión de Dios, ¿no? Una persona realmente confiesa que Jesús es el Cristo, sí o sí va a pertenecer a una iglesia local, aunque es imperfecta, es lógico, ¿sí? ¿Por qué? Cada uno de nosotros somos un miembro, pero Dios formó un cuerpo. Jesús es la cabeza, todos nosotros somos una parte del miembro. Un miembro no puede estar separado del cuerpo. Eso es ilógico. Pero hoy en día, lamentablemente, hay mucha gente que vive con ese pensamiento. Bien, entonces, una iglesia local representa el reino de Dios, pero sin embargo, tenemos que reconocer, hay sus limitaciones. Es importante porque representa el reino de Dios, pero también ser iglesia local, tenemos que reconocer, hay limitaciones. ¿Sí? Primero, ¿por qué? Primero, es una comunidad de pecadores, ¿verdad? Venimos acá porque uno reconoce, soy pecador delante de Dios y acepta a Jesús como Salvador y Señor. Con esa confesión viene a este lugar. Si está pensando, considerando, soy un hombre justo y perfecto, no necesita, bien, gracias, no necesita venir a la iglesia, no necesita aceptar a Jesucristo. Entonces, nosotros estamos acá porque reconocemos, somos pecadores delante de Dios. ¿Sí? Pero el problema, cuando aceptamos a Jesucristo, no convertimos con un hombre perfecto y mujer perfecta, ¿no? Seguimos con ese carácter, seguimos con esa lucha y seguimos con esas heridas y seguimos con ese problema. ¿Por qué? Estamos viviendo con nuestra naturaleza pecaminosa, pero aceptamos a Jesucristo. Entonces, ahí empieza nuestra lucha cotidiana. Ya creemos, pero vivimos con esa naturaleza pecaminosa. Todavía hay malas costumbres, alguna adicción, eso hay que dejarlo, hay que luchar para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su temperamento, sus heridas, pero comenzó nueva vida. Y es un proceso largo para lograr hasta Dios quiere que nosotros lleguemos a ese nivel, ¿no? Por eso no podemos hacer una vida cristiana solo. Tenemos que estar parte de esa comunidad. Entonces, si estamos juntos los pecadores, obviamente va a haber conflicto, ¿no? Y ¿cuál es la razón fundamental por la que surgen estos conflictos? Primero, cada persona es especial. Cada persona es especial. Es un ser único y particular. En otra palabra, todos somos diferentes, significa. Cada uno es especial, algo único. Entonces, cuando estamos todos juntos, somos diferentes. Eso significa, ¿no? Entonces, por esa diferencia puede surgir mucho conflicto en diferentes situaciones. No, aunque nosotros hacemos algún juego recreativo, ¿qué sucede? ¿Todo sucede amor y paz? No, ¿no? No, aunque hacemos entre los pastores y misioneros algún juego recreativo, ahí sale mentiroso, tramposo, ¿no? Para ganar. Ahí sale su carácter, ¿no? Su carácter, ¿no? Y su temperamento. Y porque todavía tenemos ese carácter, todavía vivimos con ese temperamento, ¿no? Esas malas costumbres o envidia y diferentes cosas. Y también saben en dónde sale ese conflicto. Bueno, ustedes ya saben, en la iglesia coreana siempre comen almuerzo, ¿no? Cuando vemos en las iglesias, siempre en conflicto salen en la cocina, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Forma de cortar, forma de preparar en qué orden, ¿no? Entonces,
Por eso, bueno, en realidad en muchos lugares cocinan las mujeres y en la cocina hay división, la iglesia se divide, ¿no? Es así, ¿por qué? ¿Por qué hay conflicto? Porque cada uno tiene su forma de ver, su forma de trabajar, su carácter, ¿no? Entonces, cuando trabajan juntos, y hay, obviamente, sale este tipo de cosas. También es una comunidad que confiesa que Jesús es el Cristo, pero sin embargo, como es de los integrantes, la madurez espiritual de cada uno es diferente. Alguna persona recién nacido, otro un año, otro 2 años, 3 años, otro 5 años, 7 años, o 12 años, o 18 años, 21 años. Diferente. En la Biblia expresa en diferente forma, ¿no? No sean niños, tienen que crecer, sean maduros. Hay hermanos inmaduros, hay maduros. Hay personas que tienen más conocimiento de la palabra, otros menos conocimiento. Obviamente, si empezó recién, obviamente tiene conocimiento. Y Pablo, en un momento en capítulo 8 de Corinto, cuando hablaba del carne que había entregado a ídolo, y los que tienen conocimiento comían libremente. Pero el hermano que no tenía fe, uy, ¿cómo puede comer una carne que estaba entregada a los ídolos? El que tenía conocimiento, tenemos conocimiento, entonces por su orgullo puede dañar a las personas que tienen menos fe o poca fe. Entonces, ahí viene diferente conflicto. Y también en un pasaje dice, ustedes todavía no pueden comer comida sólida, todavía comen leche. Bueno, ¿por qué? Todavía es recién nacido, en un año. Entonces, eso significa, en muchos versículos aparece esta expresión, significa, hay diferentes edades espirituales. Entonces, por esa diferencia, obviamente, hay conflicto, surge conflicto, ¿verdad? Porque uno trabaja como algo infantil, porque es infantil espiritualmente, pero otro tiene más conocimiento. Entonces, ahí viene conflicto. Hay que ordenar. Hay forma de pensar diferente. Si una persona todavía no creció suficientemente, obviamente no puede pensar profundamente. Tiene vista muy, no amplia, sino muy, ¿cómo dice? Limitada. Bueno, entonces, ¿por qué sucede eso? Por la diferencia de madurez, diferente edad espiritual. Entonces, ahí puede salir conflicto. Y no solamente eso. En la iglesia local, en una comunidad cristiana, no solamente hay diferencia de edades espirituales, sino algo más serio es, hay eh, verdadero y falso también puede estar junto. Y eso es lo que la Biblia dice. En Mateo capítulo 13, cuando Jesús da parábola, hay trigo y cizaña. Bueno, vamos a ver esa parte. Mateo capítulo 13. Estamos en Mateo 16, así que un poquito más adelante. Mateo capítulo 13, versículo 24. 24 al 29. Hasta 30. ¿Pueden leer esa parte? Les refiero otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vieron entonces los siervos, el padre de familia, y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo.
¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿No? Hasta 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega. No diré a los segadores, recoger primero la cizaña y hasta en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Bueno, y Jesús, bueno, hizo esta parábola, ¿no? Y la interpretación de esta parábola directamente él mismo hace en el versículo 37 adelante, 36 adelante, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos de malo. Bueno, ahí qué representa cada término o cada símbolo. Y entonces, el Hijo del Hombre, ¿no? Puso las buenas semillas, pero está junto con la cizaña, ¿no? Entonces, hasta último momento, Dios dijo que va a dejar para no dañar el trigo. Esto sucede en el mundo así, pero dentro de la iglesia también sucede. Por eso entre los 12 discípulos de Jesús había uno, era cizaña, que es Judas Iscariote. No era perfecta ese 12, aunque Jesús eligió 12, ¿no? Pero ojo, como es discernir entre trigo y cizaña, es el trabajo de Dios, no nuestro, no, ni de pastor ni de líder. Dios va a separar eso en el momento cuando en el tiempo de siega. Nosotros no tenemos que hacer, a ver, entre nuestro grupo, ¿quién es cizaña? A ver, ¿será Mario? ¿Será Estela? ¿Será Ceni? Eso no es nuestro trabajo. Pero por medio de esta parábola, tenemos que entender, en el mundo, en la iglesia, puede haber esas dos juntos, y entonces tenemos que estar atentos. No para buscar quién es cizaña, quién es trigo, eso no nos corresponde, no es nuestro trabajo, pero tenemos que entender, iglesia local hay esa limitación, ¿sí? Por todas las razones que he explicado. Por eso, por esta razón, debemos ser conscientes de que la iglesia local es, al mismo tiempo, es un organismo y al mismo tiempo es una organización, ¿sí? Y es una comunidad que confesamos que Jesús es el Cristo, ¿no? Jesús es la cabeza y todos nosotros somos miembros, una parte de miembros, por eso somos un organismo viviente, ¿no? Que hay vida, porque Jesús es la vida, Dios es la vida. Si no hay vida, aunque la cabeza tiene los brazos, aunque todo está formado, no es un cuerpo, es un cadáver, si no hay vida. ¿Sí? Pero iglesia local tiene que ser un organismo, ¿sí? Un organismo. Por eso hay que crecer, por eso hay que engendrar nueva vida. Pero al mismo tiempo es una organización, ¿sí? Y la iglesia local funciona como una organización. Entonces, una organización se maneja con sistemas y estructuras, porque hay mucha gente. Hay varias personas en la misma comunidad. No, aunque se casan, no, entre dos personas, con el tiempo, ¿qué aparece? Regla de convivencia, porque son diferentes. Entre hombre y mujer diferente, cada uno su costumbre diferente,
forma diferente, ¿no? Por ejemplo, en el uso del baño, en nuestra familia, en nuestro caso, yo en menos de 3 minutos hago todo, ¿no? Hago mi necesidad, lavo mi cara y hago el cepillo de dientes y salgo, ¿sí? Pero, bueno, ustedes saben, yo vivo con mi esposa, con 3 hijas, 4 mujeres. Yo no entiendo si entran mínimo 15 minutos, como mínimo. ¿Sí? No sé qué hacer, no sé qué hay, qué cosa, como mínimo 15 minutos. Y bueno, pues yo menos, sin cabello, menos tiempo me dura. Entonces, cuando tengo que ir al baño, bueno, dale, apúrate. Bueno, papá, bueno, espera en 5. Ya salgo y tardan mínimo 5 minutos. Ya es en 5 minutos, ¿no? No sé qué hacen ahí, no sé qué meditan ahí. Realmente es diferente. Y al revés, mis mujeres hicieron reclamo contra mí, ¿no? Que después de hacer pis, que deja, ¿cómo se dice eso? La tapa del asiento del baño. Bueno, y ser un hombre siempre hace esto parado y la mujer tiene que estar sentada. Entonces, después de hacer mi necesidad, siempre me olvido, ¿no? Es que se está levantada. Entonces, mis mujeres empezaron a criticar, papá, bájenlo. Entonces, varias veces me olvidaba siempre eso. Entonces, ¿sabe qué cambio surgió? Empecé a hacer pis sentado yo. Perdí totalmente, completamente mi masculinidad. Bueno, cuando convive con esposa, con 4 mujeres o 5 personas, entonces, no solamente acá, varias reglas, ¿no?, internas para tener en orden, para que haya paz en el hogar. Entonces, cuando nos estamos juntos de diferentes personas, diferentes países, ¿no?, diferentes idiomas, si están todos juntos, obviamente va a surgir mucho conflicto. Hay que tener un sistema para que funcione, para que haya paz, para que haya orden. Es algo lógico, ¿verdad? ¿No? Y entonces la iglesia local, cada iglesia local necesita su sistema, su estructura para que funcione ese grupo, para que crezca ese grupo, ¿no? Y entonces, bueno, primero veamos nuestra identidad. ¿Quiénes somos, grupo de Sarán? Grupo Sarán. Pertenecemos en una iglesia coreana, presbiteriana, que se llama Sion Abierto. De esa iglesia somos una parte que adoramos en español. Bueno, esto es nuestra identidad. Pertenecemos a esta iglesia, ¿sí? Eso es nuestro contexto. Es un grupo particular. Es algo único, ¿no? Entonces, en ese contexto, con nuestra identidad, tenemos que crear un sistema adecuado para que este grupo funcione y crezca conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y bueno, de nuevo explico sobre membresía, ¿no? Y acá en grupo Sarán, bueno, hablamos sobre membresía, ese sistema de membresía, y algunas personas seguramente que todavía no lo entienden del todo o se preguntan por qué complicarse con esas, no, con estas estructuras. Puede pensar de esa forma, pero si nuestro contexto, si para venir a adorar a las 11 de la mañana los domingos, pero si tuviéramos que arriesgar la vida bajo una persecución sangrienta, donde nos quieren matar por nuestra fe, para venir acá, ustedes cada uno en su lugar, para venir acá, hay mucho riesgo, porque mucha gente está esperando en la esquina para matarte. Y con ese contexto vienen acá los domingos. Yo no creo este sistema de membresía, no hace falta.
el hecho de venir con ese contexto, yo sé que tenés esa confesión, Jesús es el Cristo, yo voy a seguir a Cristo. Entonces, depende del contexto, el sistema hay que buscar, hay que crearlo, algo adecuado, ¿no? Pero hay muchos lugares donde tiene libertad de, ¿cómo se dice? Religión, de tener fe, entonces es otro contexto, es otro contexto. No todo tiene esa confesión, no todo tiene esa confesión. Por eso surge diferentes problemas, ¿no? Entonces, cada iglesia necesita un sistema según el contexto, según la necesidad y según la situación, ¿no? Entonces, una iglesia local, primeramente es un organismo viviente que tiene vida, pero al mismo tiempo es una organización, entonces necesita sí o sí una estructura o un sistema. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 6, vamos a ver. Hechos capítulo 6. Versículo 1 al 4, vamos a ver. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, destinemos al ministerio de la palabra de Dios para servir a la iglesia. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Ah, hasta ahí. ¿Hasta 4 leíste? Sí. Bueno, el 4 dice, y nosotros Aquí nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ajá. Bueno, iglesia primitiva. En capítulo 2, en el libro de Hechos, comenzó la iglesia cuando vino el Espíritu Santo, ¿no? Y empezó a crecer, ¿no? Y en capítulo 5 hubo un problema por la ofrenda que hubo un engaño entre Ananías y Zafira y ya empieza a surgir varios problemas, ¿no? En capítulo 6 hubo un problema porque creció numéricamente y también hay 2 culturas que hay usan 2 grupos que usan diferentes idiomas y tenían necesidad, pero no estaba atendido para la gente, ¿cómo era? ¿Cómo dice? De los griegos, de los griegos. Bueno, de una parte, una viuda de una parte no estaba atendido bien, entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a elegir 7 personas, decimos diácono. ¿Por qué surgió? Hay un contexto, hay un conflicto, entonces ellos crearon un sistema para atender bien, para que en la iglesia haya un orden y los apóstoles dediquen para orar y para predicar, enseñar, y los 7 diáconos que ayuden para distribuir bien a toda la persona. Entonces, crear. Entonces, así se pueden crear, pero también no fue cualquier persona que hagan este trabajo, sino cuál era el requisito. Versículo 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿sí? Entonces, hay un requisito. Puede crear, según el contexto, según la situación, puede crear y puede aplicar. Y el contexto se cambia y puede eliminar ese sistema o puede modificar, depende de la situación. ¿Sí? Entonces, en una iglesia, ¿cuál es más importante? ¿Organismo o organización? En realidad, las 2 cosas importantes.
¿sí? Si usamos la metáfora del agua y el vaso, creo que es más fácil de entender. Organismo es como agua, que representa vida, ¿no? La esencia. Organización como o el vaso, o taza, o el recipiente, ¿no? El agua es la esencia, pero para poner esa agua necesita algo, o sea, vaso, ¿no? Y sea otra cosa, ¿sí? Si no tiene un vaso y no puedes contener, entonces las dos cosas es importante, ¿no? Y el agua no se puede cambiar por otra cosa, pero el vaso, la taza, se puede variar según el contexto. Puede ser redondo, puede ser rectángulo, no importa de color de azul, color de naranja, no importa. Eso depende del contexto de cada iglesia local, hay que elegir. Pero la esencia, que es el agua, que es el evangelio, no se puede mezclar con otra cosa. Y hay que, las dos cosas es importante. Tiene vaso, pero no tiene agua, no tiene sentido. Tiene agua, pero no hay dónde contener, es otro problema, ¿no? Por eso las dos cosas es muy importante. Volviendo al texto de hoy, Mateo, acá tengo que ver una cosa muy importante. ¿Qué es lo que sucedió después de esa confesión y después de esa declaración de Jesús? Yo voy a edificar mi iglesia. Mateo 16, volvemos. Después de esa declaración, después de la confesión, versículo 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús empezó a explicar concretamente de su muerte y su resurrección, ¿verdad? Al escuchar esta palabra, ¿cómo reacciona Pedro? Versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En otra versión dice: Pedro reprendió a Jesús. Pedro reprendió a Jesús, ¿no? ¿Y por qué está hablando de la muerte? No es que sucederá esto. Y entonces reprendió a Jesús. ¿Y cómo dijo Jesús? Versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de hombres. ¿Qué es esta situación? ¿Qué es esta situación? Hace poco Pedro hizo una confesión perfecta. Jesús mismo elogió. Esto Dios ha revelado, ¿no? Ha revelado. Pero en este momento, ¿qué dice? Satanás, apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Dice como Satanás, ¿no? Y que Pedro es Satanás. No está diciendo esto. Pedro, en vez de pensar la cosa de Dios, pensó del hombre, ¿no? Y en otra Biblia decía: ¿por qué tenés punto de vista humano, no punto de vista de Dios? Y de eso estaba diciendo Jesús, ¿no? Cristo, que enviado por Dios, tiene que morir y resucitar, como Dios había planificado, ¿no? Pero ese plan divino de salvación no entendía Pedro. Y Pedro reprendió. ¿Por qué? Pedro y los discípulos dejaron todo y para seguir a Cristo. Pero ahora cuando Jesús dice: voy a morir, de resucitar, ni entró. Cuando Jesús dice: voy a padecer, voy a morir, y ellos: no tiene que suceder esto. Entonces, ¿para qué tiene sentido? Nosotros dejamos todo, te seguí. Pierde todo, o su plan, sus sueños, su expectativa,
se desaparece. Entonces estaba diciendo a Jesús, reprender, ¿cómo puede pensar en esa cosa? ¿No? Por eso reaccionó de esa forma. Entonces, ¿qué podemos entender? La confesión de Pedro, que aparece en el 16, una confesión perfecta como una oración, pero en cuanto al contenido de su confesión, no estaba perfecta, porque él tenía un concepto todavía equivocado de Cristo. Pensó que va a ser rey político, pero Jesús no vino como rey político, ¿no? Entonces, su contenido no era perfecto. Entonces, ¿qué significa? En la iglesia local hay muchos Pedros. ¿Sí? En la iglesia local hay muchos Pedros. Confiesa bien gramaticalmente o como oración, pero todavía no tiene contenido correcto, ¿no? No tenía contenido correcto. Y eso se veía como el discípulo de Jesús. De entre 12, había uno, no era de Dios, ¿no? Entonces, nosotros hacemos esta confesión, pero sin embargo, si no tenemos un conocimiento correcto de Jesucristo, tenemos pensamiento humano en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Y sabe cómo perfecciona esta confesión? Versículo 24, versículo siguiente, Jesús dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, si vemos según este contexto, la persona que confiesa que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, una persona confiesa en sus labios esa confesión, con su propia vida vive esto. Para seguir a Cristo, negar a sí mismo y tomar su cruz y seguir, no solamente de labios. Confesión verbal es importante, eso es importante. No estoy diciendo eso no es importante. Confesión verbal es importante, pero con su vida también tiene que confesar, demostrar, yo sigo a Cristo. ¿Sí? Sí, sigo a Cristo. Hoy en día muchas iglesias caen, ¿no? Porque no piensan el pensamiento de Dios. Seguimos pensamiento de humano. Seguimos en la idea de humano. Y quiere ejercer toda la cosa del mundo para aplicar en las iglesias locales. Por eso está cayendo mucho, ¿no? Sin embargo, tenemos esperanza, aunque somos como Pedro, somos débiles, confesamos pero fallamos, todavía no pensamos suficientemente, no tenemos suficientemente ver como Dios, sin embargo tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús no abandonó a Pedro. Sabemos esa historia. Él hizo esa confesión perfecta, pero después él perfeccionó con su propia vida, hizo confesar, como confesó con su labio. Eso vemos en el libro de los Hechos. Después de entender el Evangelio, después de la venida del Espíritu Santo, entendió qué significaba el reino de Dios. No estaba hablando de este reino de la tierra, sino pudo ver el reino de Dios, de celestial, se transformó perfectamente. Era cobarde, negó 3 veces, ¿no? Pero después de capítulo 2 del libro de Hechos, empezó a predicar con valentía, no tenía miedo de morir por la fe y vivía por Cristo. Así Jesús perfeccionó. Y eso es lo que va a hacer en nuestra vida. Sí, todavía tenemos varias fallas, varios errores, varias cosas no entendemos bien, y Jesús va a perfeccionar, ¿no? Así que, queridos hermanos, pregunto nuevamente, ¿quién es Jesús para ustedes? Jesús es realmente un ser real
¿Jesús realmente es su Dios o solamente es un protagonista de imagen, de película? ¿Quién es Jesús realmente para ustedes? Y pregunto, ¿realmente van a seguir a Jesucristo negándose a sí mismo y tomando su propia cruz? Y hasta con eso tiene que confesar. Así se completa la confesión perfecta, ¿no? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Una iglesia local no es perfecta, no es perfecta, por diferentes razones que he explicado. Pero si nosotros seguimos conociendo a Dios y buscamos su voluntad, por lo menos podemos ser una iglesia elogiada por Dios, ¿no? Hay 7 iglesias en Apocalipsis, Jesús aparece y dando cada mensaje entre 7, 2 iglesias solamente no había reproche. Así que puede haber sin reproche momentáneamente, pero en general siempre hay diferentes conflictos. Sin embargo, sabemos, Jesús es la cabeza, Él nos guía. Si nosotros buscamos, si estamos bajo su gobierno, nuestra iglesia también puede ser una iglesia sana, saludable, aunque no somos perfectos. Que Dios nos ayude. Vamos a... puede poner renuévame, así. 칠 수 있어요? 여기 칠 수 있대. Bueno, vamos a poner de pie. Vamos a tener un tiempo de oración.